Muy buenos días, mi nombre es Jenny Soto. El día de hoy les vengo a presentar la línea del tiempo en las escuelas del pensamiento económico. El mercantilismo en el siglo XVI al siglo XVIII fue una de las escuelas del pensamiento económico dominante durante los siglos ya mencionados. Los mercantilistas creían que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos, especialmente como el oro y la plata que poseía. Una de las características son el fomento de las exportaciones, restricciones de las importaciones, como los proteccionismos. Segunda, el comercio internacional como una suma cero, ganar una nación significativa, perder otra. Tercera, énfasis en la acumulación de metales preciosos como medida de riqueza. Y cuarta, la intervención activa del Estado en la economía. La segunda escuela era la fisiocracia en el siglo XVIII, que fue fundada por Francois Quesnay. La fisiocracia fue una de las primeras escuelas en poner el foco en la agricultura como la fuente primaria de riqueza. Las características eran: creencia que solo la tierra generaba la riqueza. Segunda, defendían el laissez-faire, es decir, una mínima intervención del Estado en la economía. La tercera, promoción de libre competencia y el comercio sin barreras. Y la cuarta, los fisiócratas abogaban por un sistema económico basado en la ley natural que regulaba la economía de manera eficiente, sin intervención. En la escuela de clásicos del siglo XVIII al siglo XIX, esta escuela fue presentada principalmente por Adam Smith y David Ricardo, y Thomas Malthus desarrolló la teoría del libre mercado en la competencia. Y sus características de Adam Smith introdujo la idea de la mano invisible, donde los individuos, actuando en su propio interés, contribuyen al bienestar general. La de David Ricardo, que desarrolló la teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional. Y también en creencias de la competencia perfecta en el mercado autorregulado. La cuarta, mínima intervención del Estado en los mercados. Y la quinta, la producción en el trabajo de las fuentes clave de la riqueza. En la escuela del marxismo del siglo XIX, propuesta por Karl Marx, esta escuela critica el capitalismo y promueve una alternativa socialista. Según Marx, el capitalismo era una fase transitoria que llevaría a una revolución del proletario. En sus características está: teoría del valor, trabajo, según la cual el valor de los bienes es determinado por el trabajo que se emplea en su producción. Segunda, crítica del capitalismo como un sistema que explota a los trabajadores. Tercera, abogada por la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. Y quinta, el objetivo final era una sociedad sin clases gobernada por el proletariado. En la escuela neoclásica, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la escuela neoclásica se centró en el estudio del equilibrio de los mercados y el comportamiento individual en condiciones de competencia perfecta. Y sus características son: introducción de la teoría marginista, el valor de los bienes se determina por su utilidad marginal. Segundo, análisis de microeconómico centrado en las decisiones de consumidores y productores. Tercero, creencia en los mercados autorregulares y la eficiencia de los mercados competitivos. Cuarto, menor énfasis en las intervenciones estatales de la economía. Y quinto, desarrollo de la teoría del equilibrio general. En la escuela austriaca del siglo XIX al siglo XX, que fue fundada por Karl Manger y otros economistas, la escuela austriaca se opone en la intervención del gobierno y la economía, y pone énfasis en el individualismo y el análisis de la acción humana. Entre sus características están: primero, el rechazo a las intervenciones del Estado y al control de la moneda. Segundo, el valor se deriva de las percepciones subjetivas del individuo. Tercero, la teoría del ciclo económico: las crisis son provocadas por una mala manipulación de oferta monetaria. Y cuarto, énfasis en la importancia de la libre competencia y la descentralización de la economía. En la escuela del keynesianismo del siglo XX, que fue desarrollada por John Maynard
Keynes, durante la Gran Depresión, el keynesianismo sostiene que los mercados no siempre se autorregulan y que es necesario que el gobierno intervenga para estabilizar la economía. Entre sus características está la demanda agregada. El gasto total de la economía es el principal motor del crecimiento económico. Segundo, el gobierno debe intervenir en tiempos de crisis a través de políticas fiscales y monetarias. Tercera, enfatiza el papel de la intervención pública en la creación de empleo y el impulso de la economía. Cuarto, critica la idea que los mercados siempre alcanzan el pleno empleo por sí mismos. La escuela del monetarismo del siglo XX, que fue desarrollada por Milton Friedman, el monetarismo sostiene que el control de la oferta monetaria es la clave para controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. Entre sus características están: la inflación es siempre en todas partes un fenómeno monetario. Segundo, el gobierno debe controlar la cantidad de dinero en circulación, evitar la inflación. Tercero, fomenta del mercado libre y no intervención estatal, en contraste con las políticas keynesianas. Y por último, abogan por políticas monetarias estables y predecibles. En la Escuela de Chicago, en su actualidad en el siglo XX, que está asociada con Milton Friedman y otros economistas, promueve los principios del mercado y la mínima intervención estatal con énfasis de política monetaria. Entre sus características están: primero, defensa del laissez-faire, no intervención del gobierno. Segundo, creencia en la eficiencia de los mercados para asignar recursos y regular la economía. Tercero, énfasis en la importancia del control y la inflación mediante políticas monetarias rigurosas. Cuarto, apoyo la regulación y privatización de sectores económicos clave. En la escuela Nueva Economía Keynesiana a finales del siglo XX, en su actualidad, es una actualización en la teoría keynesiana que incorpora elementos microeconómicos modernos como los costos de ajuste de precios y salarios. Entre sus características están: primero, reconocimiento que los mercados pueden ser ineficientes debido a fricciones como los costos de ajustes y las expectativas. Segundo, justificación para la intervención estatal en ciertas situaciones, especialmente para reducir el desempleo. Tercero, uso de modelos microeconómicos para explicar las imperfecciones del mercado. Cuarto, apoyo a las políticas fiscales y monetarias activas. En la Escuela Economía del Bienestar en el siglo XX, en su actualidad, esta escuela busca maximizar el bienestar social y abordar los problemas relacionados con la distribución de la riqueza. Entre sus características están: primero, análisis de la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos. Segundo, justificación para la intervención estatal para corregir desigualdades y fallos del mercado. Tercero, desarrolla el concepto de bienestar social a partir de la teoría de la utilidad. Cuarto, defensa de políticas públicas que promueven la redistribución de la riqueza y la justicia social. Yo considero que cada una de estas escuelas ha influido de manera significativa el desarrollo de la teoría económica y las políticas públicas a lo largo del tiempo.